El día de hoy vamos a recordar una de las peores temporadas en la historia del Club América. Temporada yo creo que será más o menos entre 2007, 8, 9 más o menos, porque según dicen aquí fue salvado por Salvador Cabañas. E imagino que en esta época pues seguirían lo que son los Ochoa, un Pavel Pardo que después de su periplo en Europa pues regresaría a la América. Creo que Germán Villa estaba lo que es en su última etapa en el fútbol. Así que vamos a ver la peor temporada en la historia del Club América. Y si recordáis malas temporadas también de otros equipos históricos y ganadores del fútbol mexicano, decídmelo. Vamos a ver el vídeo. Imaginar al América en el último lugar de la tabla. ¡Último! Era imposible, impensado, ser el peor equipo de todo el país. Pero hubo una campaña en la que se hundieron en el fondo de la liga. ¿Y cómo no descendieron? De la peor temporada en la historia del Club América. Nos remontamos al año 2008. Mira, 2008 más o menos. Venía saliendo de una época de éxitos. Poco más de 2 años atrás habían tenido uno de sus mejores equipos en la historia. Sí, Cuauhtémoc, Esteban, En 2005, con Davino, Piojo López, qué pedazo de delantero. Pavel Pardo y por supuesto que con el Cuau. Un equipo de época que le Sí. dio el trofeo de la Liga MX. Y para este arranque de torneo ya no quedaba casi nadie de ese cuadro. Solamente Villa, Ochoa y el gringo Castro de los destacados. Se había ido el águila mayor, Cuauhtémoc Blanco. Salieron al mercado a fichar centrándose en jugadores sudamericanos. Trajeron a Federico Higuaín, el hermano del Pipe. Iba a decirlo, yo, si es igual. De Turquía. A Sebastián Domínguez, un defensa argentino. Y a Richard Núñez, un extremo uruguayo. Malísimo Richard Núñez. Jugó muy pocos partidos con el Atleti. De hecho, creo que llegó en enero, o no sé si... Sí, creo que llegó en enero. Marcó 1 o 2 goles, creo, desde enero hasta final de temporada y se fue por la puerta de atrás. Una desgana sobre el césped, no nos gustó nada. Terrible el paso de Richard Núñez por el Atleti. Que venía a ser Qué malo que era. Muy bien con Cruz Azul. Sí, no, con Cruz Azul muy bien, pero... El ruso Brailovsky, una leyenda americanista. Y en cuanto a plantilla, las figuras estaban más que claras. El portero y el delantero. Ochoa y Cabañas. Enero del vaya 2. En ese momento, vaya 2. Un torneo oficial, pero que parecía amistoso. La Interliga. Era un mini torneo de 10 días que se jugaba en Estados Unidos. Algo parecido a la Leagues Cup. Es decir, un torneo para sacar dinero. Pero sí. La realidad es que sí tenía importancia porque los 2 mejores equipos clasificaban a la Copa Libertadores. Ganaron sus... No me lo puedo creer que teníais este torneo. Esto yo no sabía de ello, ¿eh? O sea, teníais un torneo en el que era una mini liga que se jugaba allí en Estados Unidos, iban a la Libertadores. Tío, de verdad, que devuelvan esto, que sí, que era sacado más o menos de la manga para sacar dinero, pero comparadme con la Leagues Cup, ¿qué se gana? ¿Qué se gana con la Leagues Cup? Creo que ahora, hasta hace nada, un puesto de la Conca Champions, tío. De lo que se tenía antes a lo que se tiene ahora, ¿eh? Primeros 3 partidos de fase. Por cierto, hablando del tema de Libertadores, este mismo América de esta temporada tan mala no es el mismo que ganó a River Plate. Me suena que traje un vídeo de ello. Y se clasificaron a la final. Que Cabañas otra vez, pues cómo no, partidazos. Amistoso porque habían 2 finales. Una iba a ser San Luis contra Atlas y la otra Cruz Azul contra América. Vaya, dominando. Los 2 ganadores de las finales se clasificaban a la Copa Libertadores. América empató 3-3 y se fue hasta los penales. ¡Qué locura! Le ganaron a la máquina. ¡Qué locura! Por 3. Y de esta forma empezaron con el pie derecho del año. Se clasificaban a la mejor competencia de clubes en nuestro continente y tenían la esperanza de hacer las cosas muy bien en el torneo regular. Primer partido en casa, el Estadio Azteca contra Puebla. Un equipo que acababa de ascender el torneo pasado, el Puebla del Chelis. ¡Upa! El clausura 2008 y lo hacían de mala forma, empate a 0. A la jornada siguiente viajaban a... Mira que tuvo, para medirse a los Jaguares. Y ahora sí, el América lo empezaba ganando en el primer tiempo, pero les dieron la vuelta y de esta forma se llevaron la primer derrota del año. El América había empatado con el Puebla y perdido con Jaguares. A principio, equipos que debería de haber ganado. Tenían su primer duelo importante. Clásico capitalino. Capitalino ante los Pumas. Lo jugaban en su casa, pero enfrente tenían a los actuales subcampeones y que aparte los dirigía el Tuca Ferretti. La afición ya no podía hablar de su equipo y castigaron haciendo una muy mala entrada en el Azteca. Pero los jugadores por fin salieron inspirados y ganaron el partido.
Lo resolvieron desde el primer tiempo con Curioso. Richard Núñez y de su figura Salvador Cabañas. Por cierto, en la esquina derecha llevaban un marcador, ¿vale? Hay un marcador en plan de victorias, derrotas y empates. Seguiré diciendo, o bueno, mira, más fácil. Prometían corregir el rumbo y cumplieron. A la siguiente fecha visitaron el 3 de marzo para enfrentarse a los Tecos y también ganaron 2-1 con Vale. de Cabañas. 2 victorias consecutivas. Y la Copa Libertadores no tardaba en empezar. Su grupo tenía de todo un poco: argentinos, chilenos y peruanos. La Universidad San Martín de ¡Qué golazo! Católica de Chile, que venía muy fuerte. ¡Buf! Plate. Los Millonarios, que en ese entonces los dirigía Diego Pablo, el Cholo Simeone. Sí, que venía de ser campeón y demás. Y... Para los equipos mexicanos era un honor, una responsabilidad representar a tu país. Totalmente. En la Copa. Y en ese año, en el 2008, iban los dos más grandes del país: América, Chivas, y también se logró colar Atlas en repechaje. ¡Ah, mira! El AME vendría ante la U Católica en el Azteca, pero antes de eso tendrían que jugar una fecha doble en Liga MX. Buah, recibir al terrible eso, visitar a los rojinegros del Atlas. Perdieron Uf. los dos partidos. El América se ponía en el fondo de la tabla y la directiva decidió tomar una decisión correcta, pero no sé si en un buen momento. El 19 de febrero anunciaron el despido de Brailovsky y la llegada de Rubén Omar Romano como entrenador. No sé si fue en buen momento el anuncio del cambio del DT, porque al día siguiente tenían su primer partido en Libertadores. Romano tendría menos de 24 para preparar el encuentro. Nah, es una locura eso. El recorrido del AME por la Copa Libertadores del 2008. Y al minuto 38, gol de Salvador Cabañas. El nuevo ídolo americanista era lo... Tío, qué rabia dio lo que le ocurrió a Salvador Cabaña en esa noche, encima cuando prácticamente iba a ir al Manchester United. O sea, vosotros pensad de que después de la gran campaña que hizo con el América, iba a ir al Mundial ya para sí o sí, después de ese Mundial 2010, firmar lo que es con el Manchester United, y un Manchester United que en 2010 también fichó a Chicharito. Imaginaos que hubiera sido juntar Salvador Cabañas, Chicharito, aunque no sé si de verdad hubiera llegado Chicharito si hubiera ido Cabañas. Esto ya me lo decís vosotros si lo recordáis mejor y demás, pero ¿os imagináis juntar a los dos? Cabañas y Chicharito, el delantero del América y el delantero de Chivas. En el United, y vaya United aquel. Marcaba, el que te resolvía partidos, pero al cierre del mismo lo empataron los chilenos. De vaya golazo, ¿no? De acabar. Al 90 tenía un golazo de Fede Higuaín, 2-1. Así acababa vaya chirlo. Romano y el debut en Libertadores del América. 3 puntos a la bolsa, sufridos pero merecidos. Volvemos a la liga. Se esperaba que con la llegada del nuevo profe cambiara el rumbo en el Clausura, pero no fue así. Perdieron en casa otra vez, ahora con Santos Laguna. Y luego viaja a Argentina. Tocaba el partido más difícil de los grupos ante River. En el Monumental. Apenas arrancaba el duelo cuando Cabañas marcaba de cabeza. Es que qué bueno era, de verdad. River en su casa, pero al 38 Falcao empataba el partido. ¡Oh, Radamel! Loco Abreu, ¡Cómo lo quiero! Radamel Falcao anotaba. Ay, si no se hubiera ido. Así hasta el final del encuentro. El AME estaba sacando un muy buen empate de Argentina, pero al 93 el burrito Ortega definía dentro del área. Muy bueno también, Ortega, América perdía no solo en Liga MX, sino que ahora también en Copa Libertadores. A los pocos días jugaban contra los Tigres en el Volcán y los barrieron 3-0, goleada, una humillación gigante. Llevaban 4 derrotas seguidas en Liga MX, 4 y 5 en total, perdidos para el América. A pesar de estar jugando la Libertadores, sí, es uno de los peores equipos del país. Cuauhtémoc anotaba goles en Chicago. Pavel Pardo la rompía en el Stuttgart. Duilio David. Aquí estaba fuera. En Dallas. Los jugadores del América y Carrillo se extrañaban todos los días. Las eran irreconocibles. Que por cierto, Pavel Pardo en esa época en el Stuttgart fue campeón con Sami Khedira, creo, antes de que llegara lo que es al Real Madrid, si mal no recuerdo. O sea, vaya América, tú, menudo papelón, y 5 derrotas llevaba ahí hasta ese momento en Liga. Perdieron, para no variar, en 6, perdón, 6. San Luis. Y luego vendrían 2 partidos seguiditos muy importantes. Uno de Libertadores y el clásico contra el Cruz Azul. Jugarían en casa primero con la Universidad San Martín de Perú, el partido fácil del grupo, en el Azteca aparte. Fácil, en estos torneos. Entraron 25,000 personas ese día en un estadio que le cabían 105,000. Empezaron perdiendo desde el minuto 6, pero 25,000. Ganaron 3-1 y otra vez Cabañas anotó. Se ¿Quién si no? como el goleador momentáneo de la Copa.
Se disputaba el clásico joven y empataron a 2 goles. Ah, mira, empate. Un poquito el rumbo, victoria y empate en una misma. Sí, sí. Pero este América se empeñaba en decepcionar constantemente. Perdieron con Toluca en el Azteca y luego en su visita a Perú perdieron también en Copa Libertadores. El América ahora no solamente está... Guau, ¿y ahí en qué momento, o sea, qué dieron prioridad? ¿Al partido de Toluca o al partido de la Libertadores? Porque visto lo visto, en Liga como estaban, obviamente tampoco se tenían que despreocupar, porque tenían que estar pendientes ahí de lo que ocurriera, pero, joder, ya que la Libertadores parece que sí que iba bien y parece que estaban dando prioridad, que hubieran seguido, ¿no? Porque ante Toluca, encima ante ese Toluca que todavía estaba, creo, Cardozo y Siña y... o sea, también imposible. se estaban quedando fuera de la fase de grupos peleando el... Claro, por eso mismo, es que... Regresaban a México esperando por fin una victoria. Llevaban ya 7 partidos seguidos sin ganar. Qué locura. Tenían una visita facilita. Un equipo con jugadores interesantes, pero que estaba a punto de descender. El Veracruz del Piojo Herrera. En ese Ah, bueno, el Piojo. ¡Uy, la Jun! Aldo de Nigris. Uy, de Nigris. Y el Pony Ruiz. Ya bastantes añitos. Los Tiburones estaban empinados y era casi inminente el que descendería en ese mismo torneo. Pero el América estaba peor y los golearon 4-0. Perdieron 4-0. Madre, vaya goleada le metió tú. Era de no creerse. Pero escúchame, lo de que a Ochoa lo goleen es que viene desde prácticamente desde que inició la carrera. Da igual, el América o en cualquier equipo de Europa o donde sea, incluso en Chipre. No entiendo, tío. Que siempre le ha tocado equipos por lo general con defensas malas. Pero, hostia, es que al final lo de los 1000 goles encajados va a ser en serio. Yo creía que sí que sería un mito como los 1000 goles que marcó Romario. Pero en este caso al contrario, encajados. 4-0. Y para rematar, 4-0. recibir a River Plate. Este fue el partido donde Cabañas fue, vamos, Fuera de Copa Libertadores. ahí está. Ahora sí, el estadio a reventar. 95,000 personas presentes en el estadio. 95.000 personas, ¿eh? El panorama no pintaba nada bien. River Plate era el líder del grupo. En ataque tenían a Falcao, el Loco Abreu y El loco Abreu, Alexis Sánchez, para que seguir con las por favor. tu figura, tu goleador, Salvador Cabañas, estaba en la banca. Empezaba el partido y Ochoa cometió un error que le costaba el 1-0. Escupir Mamma mía. jugador de River y apenas al minuto 5 Sí, porque ahí tenías que haber despejado al lateral, pero fuera en todo caso. tiempo lo empataba Íñigo de cabeza. 1-1. Se mantenía con vida el AVE y de inmediato reaccionaba Romano metiendo a Salvador Cabañas. Y aquí ya... 35 minutos el delantero paraguayo. Apenas al minuto de entrar le ponía un bombón al Paleta Esqueda y gol del América. Tenía 1 minuto en la cancha Cabañas y... Vaya balón había dado, ¿eh? Sí, sí. 1 a favor del América. Anotaron al 52 y al 54. Era un partidazo. Pero la cosa no iba a parar ahí. El duelo entre dos de los más grandes de sus respectivos países nos tenía mucho más para dar. 2 minutos después del gol de Esqueda venía un autogol del América. Sí, 2-2. bastante feo. Cardíaco. Se habían anotado 3 goles en menos de 5 Tío, es que Falcao era demasiado bueno. Era demasiado bueno. Vuelta el América. Golazo. Es que te remataba todo. Cervantes, ¡Buah! el mismo Vaya remate que este. había anotado el autogol, ahora ponía en ventaja a su equipo. Sí, enmendó el error, ¿eh? Pero el gusto les duró muy poquito, solamente 2 minutos, 120 segundos, porque Ochoa se equivocaba en la salida y Abreu anotaba para River. Error Tío, tremendo de Paco a Mesa ver. que condicionaba otra. Lo de Ochoa con el tema de lo de los errores. Dicen de que también tiene un problema en la vista. ¿Por qué no se operó? Porque no es la primera vez que le ocurre en plan de malas salidas y que es raro que salga, pero cuando sale comete eso, errores. Luego también balones que le pasan por aquí cerca y no consigue, por reflejos no creo que sea, sino por el tema de eso, de un problema de visión. ¿Por qué no se operó? Es que, fíjate que incluso con ese hándicap, por así decirlo, vamos a llamarlo, los mundiales que dio en 2014 y 2018. Pero siempre pasa lo mismo. Error de Ochoa. Ya sea por tener mala defensa o porque él mismo de verdad la lía. No entiendo, tío, no entiendo. Mira que era un portero con muy buenas cualidades, no por nada dentro de los 30 mejores en 2007, pero vamos a ver, hay cosas que no se explican y que son indefendibles. Otra vez a su equipo. 3-3. 3-3, ¿eh? Para ponerle la cereza el pastel a este juego venía el de Cabañas. Es que de verdad, qué jugador Cabañas. Cruzaba completamente. Qué jugador Salvador Cabañas. Y de esta forma terminaba el juegazo. 4-3. 4-3. Lo ganaba el América. 7 goles anotados en un mismo partido. Qué locura, 4-3. Sentía alivio. Seguían con vida en la Libertadores.
Sus siguientes 2 partidos, Pachuca y Chivas. Bueno. Clásico nacional y la oportunidad de revancha con el equipo que te ganó la final el año pasado, los Tuzos. Ah, que venías de perder la final contra ellos. Perdieron para no variar. 3-1, su nueva derrota en el Azteca. Uf. Y luego el Clásico Nacional en Guadalajara, el partido que paralizaba el país. Chivas obviamente era favorito. Y el América, más que jugarse 3 puntos, era la vida. Sí. Ya no iban a salir del fondo, no iban a clasificar a la liguilla, pero perder contra las Chivas era imposible que sucediera. No se lo podían permitir. 1-0 de Santana, 2-0 de Santana y ya en el segundo tiempo 3-0 para las Chivas. 3-0. Estamos hablando de que entonces ahora mismo lleva 10 derrotas, 2 empates y 2 victorias. Es decir, de 17 partidos que tiene la fase regular, 14 jugados, solo 2 ganados. 10 derrotas. Es terrible, ¿eh? Estaban goleando y humillando tus más grandes rivales. Es terrible. 3-2, pero lo fueron perdiendo 3-0. El torneo era un desastre. Este equipo no tenía ni pies ni cabezas. No. Cabañas. Ya habían despedido a Brailovsky. Con Romano no habían ganado ni un solo partido de liga, pero no Madre querían mía. despedir porque ya faltaban muy pocas fechas para que Sí, acabaran. no, claro, 3 jornadas. Copas seguían con vida. Los había humillado 4-0 el Veracruz. El Veracruz. 3-1 Pachuca. 3-0 los El Tigres, Clásico. Chivas. Lo ibas perdiendo 3-0. Pero bueno, nos vamos a la jornada 6 de la Libertadores, la última. América y River estaban empatados en puntos. Los dos eran líderes del grupo, tenían 9 y debajo de ellos venía la U Católica con 6 y ellos eran los rivales del América. Rival directo, Solo ¿eh? empate les bastaba para clasificarse. Viajaron a No me digas que la liaron. el equipo de Romano eso buscaba, el 0-0. Lo estaban consiguiendo. Así se fueron al medio No me digas que la pechearon. pasando el segundo gol de Gary Medel. Al mismo tiempo, Gary Medel, la tú. tabla porque River estaba jugando y los Millonarios iban ganando 3-0. No me lo puedo creer, vaya cagada. Iban de líderes y el América quedaba en segundo y ahora estaba empatado en puntos con los de la U Católica. Lo único que los diferenciaba y que clasificaba de El golaveraje. era la diferencia goleadora. Ahí está. El AME tenía +1 y los chilenos -1. Al minuto 90 anotaba de tiro libre Botinelli, igualito que en el Azteca. Gol de tiro libre. 2-0 para los chilenos. Así terminó el partido. Otra ¡No! ¡Fuera! Esto, la tabla. América terminó avanzando en segundo lugar, pero quedaron empatados en puntos y en diferencia goleadora con los chilenos. Solamente porque el AME anotó más goles, avanzaron a los octavos de final. Es decir, que Menudo papelón. este equipo se hubiera quedado fuera en fase de grupos. América sudó frío, pero avanzó. Ya solo Tío, qué bueno es, de verdad. Es que no me cansé de decirlo, lo de Salvador Cabañas. Y también pensadlo, ¿eh? Esa Paraguay de 2010 y que tantos aprietos puso a España, sinceramente, con Salvador Cabañas, yo no sé qué hubiera ocurrido, ¿eh? Habría que haber visto qué es lo que hubiera pasado con esa Paraguay con Cabañas ahí en el 11. Y el Tata Martino, que estaba eso, revolucionando lo que es a la selección paraguaya. Pero, ¿qué le iba a decir, del Tata, luego unos años después? Pero de verdad, con la selección que llevamos y demás, es que a mí, siempre lo diré, la mejor selección española que ha jugado al fútbol ha sido la de Luis Aragonés en 2008. 2010 es la mejor selección por nombres que hemos tenido, pero en cuanto a juego, mire que jugábamos muy bien porque eran tremendas estrellas, sufrimos mucho. Y si te paras a ver lo que son los partidos ganados por 1 de diferencia, por 1 gol de diferencia solo. O sea, con Cabañas en Paraguay en esos cuartos, no sé yo qué hubiera ocurrido, ¿eh? solamente quedaban 3 partidos de liga y No sé yo qué hubiera ocurrido. del fondo. Recibieron al Atlante y perdieron. Pierden también contra Atlante. Y también perdieron. 12 derrotas en Liga MX. 12 de 16 partidos que habían jugado. América iba a terminar en el último lugar de la tabla. Por primera vez en su historia. ¿Y cómo no El descienden? peor equipo de todo México. Pero la temporada seguía porque jugarían los octavos de la Libertadores. Les había tocado medirse a un equipo brasileño. El Flamengo, ¿eh? Abrían en el Azteca y para sorpresa de nadie, los golearon. 4-2. El partido. La frustración era grande y no solo por perder, sino por cómo perdieron. Al minuto 89 iban empatados a 2 goles y en los últimos minutos No puede ser, qué manera de pechearla. 4-2. 4 goles de visitante tenía el Flamengo a su favor. Ahora sí, ya no perdonaron a Romano y al día siguiente de esa derrota despidieron después de 2 meses a Rubén Omar Romano. Dirigió 7 partidos en Libertadores. 0 victorias en Liga. Perdió 3. Y en Liga MX dirigió 10 partidos, de los cuales perdió 9. 9 derrotas y un empate. 0 victorias.
Esos fueron los resultados a los que se acostumbró el América. Vaya tela. Clausura 2008. Les quedaban 2 partidos más que ya no servían de nada, eran de trámite. La última jornada ante Rayados y la vuelta con el Flamengo en Brasil. Madre mía. Entrenador interino a Juan Antonio Luna para afrontar esos últimos 2 duelos. Primer partido, victoria contra Monterrey en el Azteca. Mira. Mínimo. Cerraron el torneo con 3 puntos para disfrazar tantito, para maquillar el muy... 3 victorias, 2 empates, 12 derrotas. Con 11 puntos en total. ¡11! Viaje a Brasil, tocaba la vuelta con El peor Santos Laguna, creo que consiguió más puntos, ¿no? O estaba también por ahí. Está ahí, ¿eh? Madre mía. el Mengao. Soñar era lo único que les quedaba a los americanistas. Rezar. ¿A quién? A su Salvador. A Cabañas. Salvador Cabañas. Empezaba el duelo en el Maracaná y el América se iba al frente, Oh. pensando en el milagro. Cabañas disparaba desde fuera del ¡Qué golazo! gol. ¡Qué golazo! A la distancia el capitán Águila. Entraba el paleta Esqueda al área de frente, punto. Solo, ¿eh? Gol del América. ¡Qué bueno! Dándole a un equipo brasileño en su casa. 4-4 global, pero los goles del Mengao en el Azteca los clasificaban a los cuartos. No, acabó así. Los aficionados del América se ilusionaban, empezaban a dejar de ver esto como un sueño y ahora convertirse en una posibilidad, pero necesitaban marcar un gol más y que durante 60 minutos No le marcaran. el hombre que había tenido un pésimo torneo con muchos errores no se equivocara y no recibiera gol. Ya en el segundo tiempo venía un tiro libre para el América de larguísima distancia, unos 35 metros. Cabañas cobraba y gol de la Ah, había un desvío. 3-0. Salvador Cabañas lo estaba haciendo. Remontaba la eliminatoria. Estaba consiguiendo. ¿Aguantaron? Sacó un zapatazo. No aguantaron, por cómo lo cuenta, no. Que le había impactado. Le ayudó para que no reaccionara el portero y el América ya lo ganaba 3-0. Y así terminó el encuentro. ¡Oh, sí, que lo... Firmó el maracanazo. Se clasificaban a los cuartos de final. El peor ¡Vaya locura! mexicano Literal. eliminaba de Al Flamengo, un histórico. a llevarse el torneo. Puedes tener un mal torneo, una mala racha o incluso malos años, malos torneos, pero los equipos grandes siempre vuelven y sobre todo si les pones enfrente pruebas grandes. Torneos importantes, rivales. ¡Qué locura, fuertes, tú! estadios pesados. El América, el equipo que había cambiado 3 veces de entrenador en un mismo torneo, ahora estaba en los cuartos de final de la Copa De la Libertadores, y otra ¿eh? vez tendrían que jugar con brasileiros, con el Santos de Brasil, un equipo mítico, histórico. Sí. El Santos de Pelé. La ida nuevamente en Ciudad de México y la vuelta en Brasil. 105,000 personas Lleno. pasaron esa Absoluto. lleno, a reventar. Eran los cuartos de la copa más importante del continente. Empezaba el duelo y el número 9 la mandaba a guardar. Otro gol de Salvador. Es una locura. Qué temporada de verdad. Gol del torneo. Cabañas y 10 más. Y en el segundo tiempo recepciona de pecho, puntea por un lado y gol. Cabañas y 10 más. Qué locura, tú. Qué locura. Este hombre era Dios. Literal. No había mejor jugador que él en nuestro país. No era rápido, no tenía un físico envidiable. Es más, se veía como hasta gordito, tronco, pero era un depredador. Era inteligente y sobre todo eficaz. Esos son los jugadores que yo echo de menos. Eso es lo que necesito en el fútbol. Que sean de verdad futbolistas. Que el delantero sea un killer del área. Que todo lo que le tires por centros o pases rasos o como sea, lo remate. Que te tire una nevera, que remate y que vaya adentro a portería. Eso es lo que echo de menos. Que el de la banda sea un regateador, encarador, que lo intente, que se atreva. Pero no como ahora. El perder lo que es el mediapunta. El perder eso, un montón de cosas que en el fútbol se tenían y que hacían que el fútbol fuera fútbol y no lo que es hoy en día, que se tienen atletas, que sí, que todos son un 7 en todo, te hacen de todo, que es un poquito de regate, un poquito de distribución del juego, el tema de definir, pero por favor, a los delanteros de hoy en día les falta la gran picardía e inteligencia que tenían los 9 de antes, que te salía a achicar el portero y enseguida te picaban el balón, y hoy en día les cuesta un montón. De hecho, el único que veo en la Liga Mexicana que sí que hace eso es Paulinho. Paulinho es de los pocos delanteros actualmente que quedan que, en cuanto ven que sale el portero a achicar, pica el balón. Es de los pocos. Tío, ¿cómo echo de menos esto? ¿Cómo lo echo de menos? Oportunidad que concretaba. 2-0 ganó el AME. Se llevaban 2 goles de ventaja para la vuelta en Brasil. 2-0, ¿eh? En el estadio de Santos perdieron, pero avanzaron. Bien. Perdieron 1-0 con un gol de un viejo conocido, Clever Boas. Oh, mira. Sí, sí, que ya lo había mencionado. Ex del América. Seguían avanzando. Semifinales. Afortunadamente para los capitalinos no les tocó el rival difícil en las semifinales. Ni el Fluminense ni Boca Juniors. Los de Riquelme, los de Palermo. Palermo, chaval. No, locura. De la competencia.
la Liga de Quito. Y para no fallar a la costumbre, la ida en el Azteca, y la vuelta en... Arrancaba las semifinales. El América partía como favorito y en el primer tiempo nada para nadie. 0-0. Por 0. Llegamos al minuto 60 y no podía faltar. No, Ochoa. Pero rapidísimo. ¡Ah, bueno! No, bueno, este jugador es rapidísimo. Cubierto desde ese entonces a Jofre Guerrón, que luego vendría a jugar en nuestro Sí. país. Ya le había echado el ojo, ya había visto que este era rapidísimo. Pero bueno, se entraba Guerrón, error de Ochoa otra vez y gol de la Liga de Quito. Ay, Ochoa, ay, por el amor de Un error de Jesucristo. Paco Memo, otra vez Memo y los centros. Pero para fortuna de las Águilas, el Paleta Esqueda lo empató de cabeza y así terminó la ida, 1-1. Quedaba Vaya todo para la tela. vuelta, en donde no se pudieron hacer daño. Empataron a ceros y por el gol de visita, No. hace tanto de la liga. No, hombre. El América caía eliminado en semifinales. Una dignísima participación. Madre mía, Ochoa, tú. Terminaba de La que liaste, hijo mío. en el global. Así termina el récord. La que liaste. La peor temporada del América. Es una temporada muy rara y difícil de juzgar. Puedes decir que es malísima, que es asquerosa, o también puedes decir que fue muy buena. Es Digamos que fue una temporada regulera. Tú fíjate que el peor América acaba lo que es eliminando en Libertadores a River Plate, encima remontando y haciendo un 4-3 en el Azteca, y luego el maracanazo del 0-3 al Flamengo. No tiene sentido que una América donde ha perdido más de 12 partidos en la Liga acabe haciendo esto en Libertadores, pero sí, lo hizo. O sea, si solo tienes en cuenta la temporada de la Libertadores, excepcional, muy buena. Si tienes en cuenta lo que es la temporada de la Liga Mexicana, malísima, la peor. Si pones en balance, pues regulera, normal, tirando un bien, obviamente, por el tema de esos Libertadores, pero el cómputo global, o sea, lo de la Liga fue terrible. Y esto de los errores de Ochoa también, que por cierto, también este América, recuerdo que ganó esa la 2007-2008 al Barcelona en un amistoso, por 4-3. No tiene sentido lo de esta América. Jamás de los jamases. Nunca en su historia el América había terminado en el último de la liga. ¿Y por qué no descendió? Qué animal, de verdad, qué animal, qué depredador del área era Cabañas. Pero me sigue quedando la duda de él por qué no descendió, y esto me lo podéis decir. ¿Qué es lo que ocurrió en el torneo corto previo, ¿vale? En la apertura, antes de este clausura 2008. Decídmelo en los comentarios.